אל תדאג, אל תפחד, אל תיפול, תן לי יד. נלך ביחד לאורך כל הדרך, לא חשוב מה היה, העיקר תחייך. בדיוק, בדיוק ולא בערך. יש רק אחד שיודע את מה שיהיה ומה שהיה וגם מה שבינתיים. אל תוותר, אל תישבר, תראה שהכל עובר, כי אלוקים גדול, כל יכול. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים יודע את הכל. אל תיפול, אלוקים גדול, הוא כל יכול. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. Shalom, damos una bienvenida muy especial a todos los amados de esta casa y también a todos los que nos escuchan a través de nuestra página de YouTube, Restaurando las Sendas Antiguas. Hoy vamos a continuar con el estudio de Segunda de Reyes, libro de Segunda de Reyes, capítulo 8. Aquellos que nos han seguido, hemos venido siendo instruidos mucho en su palabra desde Primera de Reyes y hemos encontrado una riqueza muy especial a través de su escritura, y también pues aún nuestros ojos son abiertos a lo que realmente el Padre quería enseñarnos a través de cada texto, a través de cada rey, a través de cada profeta. También era muy especial lo que hemos venido aprendiendo acerca de la vida del profeta Eliseo. Hombres que uno dice, uy, tremendo, pero tremendo que aún el Padre sigue manteniendo en pie esos siervos, esos profetas para este tiempo, y somos testigos de ello. Entonces es hermoso ver la misericordia de mi Rey para con esta casa, y sé que para con cada casa que nos escucha también a través de las redes. Entonces vamos a abrir nuestra escritura en Segunda de Reyes, capítulo 8, y vamos a entender por qué aquí continúa. Hace 15 días estábamos estudiando capítulo 4, Segunda de Reyes 4, y nos hablaba acerca de la tsunamita. Si lo recordamos, lo que aprendimos todo a través de la mujer tsunamita, y este capítulo 8 nos va a volver como a retomar un poco de la vida de esta mujer, pero vamos a entender que aún los reyes no, o alguna de las profecías del profeta Eliseo, no están ordenadas cronológicamente dentro de los capítulos. Entonces cuando estudiaba podía entender que lo que es del versículo 1 al 6 va conectado o va como en continuación de lo que era Segunda de Reyes capítulo 4, ¿sí? Como para conectarlo, y vamos a ver algunas señales del por qué, porque bueno, y por qué lo dice. Entonces vamos a leer el primer capítulo y vamos a ir avanzando. Dice: Eliseo había dicho a la mujer tsunamita, cuyo hijo él había restaurado a vida: vete a otro sitio, tú y tu casa, y quédese en donde pueda, porque Yahweh ha llamado a la hambruna y estará en la tierra por 7 años. Entonces, hay varias señales de que este orden va en continuación del capítulo 4. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 dice que en del 1 al 6 vamos a encontrar que nos vuelve a mencionar acerca del siervo de Eliseo, que era Jesse. Si lo recordamos, ¿sí? Si hacemos una pregunta, lo recordamos. ¿Qué significaba Jesse? ¿O quién era Jesse, Juan? Como para, de pronto, los amados que como no estuvieron hace 15 días, los podamos de pronto llevar a entender un poco más del contexto. Jesse era el siervo de Eliseo. Él era el compañero para el profeta en ese entonces. ¿Y qué nos enseñó la escritura acerca de Jesse? Que realmente, aunque él se maravilló viendo cosas, realmente no conoció al Eterno. Que aunque anduvo al lado de un profeta, nunca le conoció a Yahweh. Y veíamos el desenlace de la vida de Jesse, en el capítulo 5, que dice que es cuando viene la sanidad de Naamán, que también ya nuestra amada pastora nos la enseñaba. Y por todo lo que había en su alma, la avaricia y todo lo que representaba, dice que él fue lleno de lepra, y la lepra de Naamán se le pegó a él para siempre. Eso lo dice en el capítulo 5, donde dice: por tanto,
la Sarat, la lepra de Naamán, se te pegará a ti, a tu cera para siempre. Y Giesi dejó la presencia de Eliseo con lepra tan blanco como la nieve. Entonces, cuando entramos a estudiar un poco acerca de las personas que tenían lepra, o cuando eran, se le prendía o era, su juicio era esta enfermedad sobre su vida, ellos eran separados del campamento. Eran como una de las reglas que le encontramos en Levítico 13, que dice que estas personas eran ¿qué? Fueras del campamento, separadas, o no tenían como un lugar dentro de pronto un lugar alto dentro del pueblo de Israel. Esto para el pueblo de Israel, ¿no? Porque si vamos a ver a Naamán, Naamán era un general del ejército, tenía lepra y estaba al lado del rey, ¿sí? Entonces uno diría, ¿pero por qué él sí? Porque ellos eran del pueblo sirio y no seguían las leyes del pueblo de Israel. Esto era para el pueblo de Israel. Entonces dice que por eso es que después del capítulo 5 no se vuelve a mencionar sobre la vida de Giesi. Después de este 5:27 dice que Giesi dejó la presencia de Eliseo y no hay más referencia de que hubiese seguido al lado del profeta. Entonces, si para este tiempo, en el 5:27, Giesi ya había dejado a Eliseo, ¿por qué vuelve a mencionarse en el capítulo 8? No. Y aparte que está hablando con el rey, entonces digamos que son señales de que estos primeros versículos van después del capítulo 4. A partir del 7, sí ya entra como en el tiempo después del capítulo 7, es como para conectarnos. Entonces, aparte, dice que en el primer versículo dice que Yahweh le habla a esta mujer y le dice que se vaya de su casa, de esa tierra, porque Yahweh había llamado a la hambruna la tierra. Cuando el profeta le habla a esta mujer, dice también en el versículo, es la continuación del 4:38, porque ya el hambre estaba en el capítulo 4, aunque hace 8 días Valentina nos enseñaba acerca también de una hambruna que hubo, pero fue por otra causa. En este capítulo nos habla acerca de la hambruna que iba a haber, que Yahweh iba a traer como juicio a esa tierra por 7 años, y eso lo encontramos en el capítulo 4:38. Vamos a ir todos allí, donde dice, Eliseo regresó a Gilgal, en ese tiempo había hambruna en la tierra. Los talmidín de los profetas estaban sentados delante de él, y él le dijo a su sirviente, pon la olla grande sobre el fuego y haz una sopa para los discípulos de los profetas. Y él salió al campo para recoger vegetales y halló una calabaza silvestre, la cual llenó al frente de su manto. Al regresar la cortó y la puso en la olla de la sopa. Ellos no sabían lo que era, entonces la sirvieron para que los hombres comieran, pero al probarla gritaron, hombre Elohim, hay muerte en la olla, y no podían comer. Pero él dijo, traigan algo de harina. Él la echó en la olla y dijo, sírvela para que los hombres coman. Esta vez no había nada dañino en la olla. Un hombre vino a Baal Shalisha, el cual trajo en su saco al hombre Elohim 20 panes hechos de las primicias de la cebada y tortas de higo. Eliseo dijo, da esto a la gente para comer. Su sirviente dijo, ¿cómo puedo servir esto a 100 hombres? Pero él dijo, darlo a la gente para comer, porque Yahweh dice que comerán y habrá algo que sobre. Así que les sirvió y ellos comieron y tuvieron algo que sobró, como Yahweh había dicho. Entonces ese es otro de los milagros que Yahweh permite a través de la vida de Eliseo. Claro está que es una profecía, aunque no la vamos a estudiar. Este texto nos muestra que para ese tiempo dice que había hambruna, y fue a través del profeta Eliseo que ellos fueron suplidos en su necesidad, y aún dice que le dieron a mucha gente y aún sobró. Un milagro que es una profecía, pero digamos que nos mostraba la condición en ese momento del pueblo que estaba también ya en ese tiempo de hambruna. Entonces, recordando un poquito más el contexto de la mujer sunamita y su hijo, aprendíamos también en el capítulo 4 que era una analogía entre el pueblo de Israel, quien cobraría vida y quien tendría un nuevo nacimiento, y esto lo hemos representado cuando el profeta hace el milagro de
de darle de nuevo vida a su hijo, que se pone por encima y hace varias acciones que conllevan a entender que Yahweh pondría de nuevo en sujeción. Si recordamos, el profeta se puso encima, Yahweh pondría en sujeción de nuevo a Israel, sujetándolo como único dueño para restaurar la verdad, que fue lo que hizo a través de su boca, para restaurar la palabra, la Torá, también para restaurar la visión espiritual, que fue lo que hizo al poner sobre el niño sus ojos, y para, que es lo que le falta a Israel, la visión espiritual, para tener ojos abiertos y tener discernimiento y salir en este momento de la condición en la que está, pero también restaura y purifica la integridad de las obras de su mano, tanto en Efraín como en Judá. Eso era como un poquito el contexto del 4, quitando la sequedad a través de nuestro amado Yeshua. Entonces, ¿sí? ¿Ya las vamos comiendo? ¿Sí me van entendiendo? Los que estuvieron pues en la enseñanza del capítulo 4, de pronto recordamos un poco más. Y para los que no, los invitamos a escucharlo a través de YouTube. Entonces, cuando dice que lo llama a hambruna, dice que Yahweh mismo estaba llamando a juicio a la tierra por un periodo de 7 años. ¿Qué significaba este periodo, 7 años? O el número 7, como hemos aprendido, nos representa una promesa hecha desde el comienzo hasta el final. También estar en sujeción los 7 días, pero también es un proceso de purificación. Cuando el Padre nos llama a estar constantemente de los 7 días, es estar en ese proceso de purificación constante, estar lleno, estar completo, estar en la perfección. Entonces, ¿qué iba a acontecer a través de estos 7 años? Yahweh iba a traer un juicio a la tierra para purificar. Cosa que aún para este tiempo será que sigue en pie. Hemos hablado las profecías, y era hermoso porque aún a través de esta profecía recordaba que la profecía es cíclica, vuelve y se repite, y aún lo que hemos aprendido a través de las enseñanzas de nuestro Roy es que vienen tiempos también de hambruna, y tiempos postreros, años postreros, muchos morirán es de hambre, las muertes van a ser por hambre. Quiere decir que va a venir un juicio aún para purificar y limpiar la tierra. ¿A través de qué? De un juicio también por hambre. Entonces digamos que la profecía aún sigue como su ciclo de cíclica y se sigue pues ejecutando. En el versículo 2 dice, en el versículo 1, cuando le dice vete tú y tu casa, también algo hermoso que podíamos aprender es la cobertura a través de la mujer Israel, la cobertura que hay, porque cuando ella sale, ni siquiera sale de huida, sino es por cobertura, es por ser resguardada, es por ser protegida. Y eso también me recordaba mucho para este tiempo nuestra casa, como el Padre ha venido direccionando y nos va a sacar. Y ahí sí recordaba unas palabras de nuestro Roy, cuando él decía, creemos que Dios nos está desacomodando, pero nos va a desacomodar. Él en alguna vez mencionó así. Y es muy cierto, creemos aquí en la mujer tsunamita, que porque algunos enseñan esto como una restitución para la mujer tsunamita. Y cuando hay una restitución es como cuando alguien es víctima de algún daño, o sea, como si ella hubiese sido víctima de un daño, y no, vamos a ver que lo que aquí acontece es otra cosa, y es como decir, ella no salió como víctima, sino antes fue protegida, en la cobertura, en ser resguardada por la misericordia del Padre, porque envió que un profeta para que saliera. Entonces ya cambia nuestro pensamiento. Entonces, como nosotros entender, estamos saliendo no desacomodándonos, estamos saliendo acomodándonos, ¿sí? Cambia la manera de ver, y aún en la escritura también lo podemos entender. Entonces vamos a ver que aquí lo que nos enseña no es una restitución a través de lo que va a acontecer cuando ella regresa, porque ella no fue dañada, agredida, o no fue como víctima de algo, porque la restitución es como cuando yo hago un daño y doy algo para restituir ese daño. Pero ella no fue dañada, antes ella fue protegida. Entonces lo que va a acontecer es una restauración en la vida de esta mujer, más completa de lo que ya aprendíamos en el capítulo 4.
En el versículo 2 dice, la mujer se levantó y hizo como el hombre Elohim había dicho. Ella se fue con su casa y quedó en la tierra de los filisteos por 7 años. Al final de estos 7 años abandonó el territorio de los filisteos y se fue a hablar con el rey de Israel para que le volviera su casa y sus tierras. El rey estaba hablando con Jesse, el sirviente de Eliseo, y él dijo, dime todas las grandes cosas que Eliseo ha hecho. Entonces, vamos a ver, quién era este rey. ¿Por qué el rey le estaba preguntando a Jesse? Entonces ya entendimos que para este entonces todavía no había acontecido la lepra de Jesse en el capítulo 5, sino que fue antes porque estaba con el rey. Este rey que nos menciona acá, aunque no nos dice su nombre, pero entrando en el estudio, era el rey Jorán. Para ese entonces, rey de Israel. Quien había escuchado y quien conocía a Eliseo desde tiempo atrás, como lo vemos en el capítulo 3, porque este rey, junto con Josafat y el rey de Edom, habían consultado a Eliseo para ir en batalla en contra de los moabitas. O sea, ya en el capítulo 3 este rey había conocido de Eliseo. Y fue cuando el padre a través de Eliseo le dio dirección que ellos hicieran ciertas acciones y poder vencer a sus enemigos de Moab. Entonces ya él sabía quién era Eliseo, que era profeta de Yahweh. Sin embargo, había cierta intriga en él de querer saber, por eso le dice, cuéntame más de todo, de quién es Eliseo y las cosas que ha hecho Eliseo. Entonces, Jesse aquí comienza a contarle lo que había acontecido tiempo después con la mujer sunamita. Este rey también tuvo varios encuentros con este profeta, y quiero que de pronto para entender un poco más, porque a la final, en capítulo 7, este rey es el mismo que también acusa a este profeta, a pesar de ver todo lo que vio, cómo Yahweh respaldaba, también lo acusa de cosas que no eran ciertas al mismo profeta. En el capítulo 5, este rey es el mismo cuando Ben-Hadad II, que es el rey de Siria, digamos que para tener presente los nombres, como porque al momento de poder comprender es importante conocer el rey de cada territorio. Ben-Hadad II era el rey de Siria, que es el que va a entrar en todo este estudio, y era el rey en el cual servía Naamán. Entonces en el capítulo 5, Naamán es enviado al rey Jorán de Israel para que lo sanara de la lepra. Y es cuando dice el rey, pero ¿por qué el rey sirio me envía a Naamán para que lo sane si yo no tengo el don de sanar o no puedo hacerlo? Y es cuando Eliseo le dice, y entonces el rey Jorán se viste de luto porque dice, ¿acaso el rey Siria quiere entrar en guerra conmigo? Entonces el profeta Eliseo escuchó esto y dice, ¿por qué no lo envía a mí para que conozcan que hay profeta en Israel? Que hay profeta de Yahweh. Y en el capítulo 6 vuelven a tener un encuentro con Eliseo, cuando Eliseo revela los movimientos del rey asirio, de Ben-Hadad, porque él manda, siempre en estos capítulos de reyes vamos a encontrar que siempre van a haber guerras entre reyes, ¿no? Y era muy especial también entender al final de esto, pues que aún la historia no ha cambiado, solo que cambia es la presentación. Porque el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, sigue teniendo enemigos, sí. Y eso lo vamos a entender más adelante con los otros reyes que siguen. En el capítulo 6, entonces, Eliseo le reveló los movimientos del ejército sirio, quien alimentó a los soldados enemigos y los envió de regreso desarmados a Siria después de haber sido heridos de ceguera en Dotán por la oración de Eliseo. También este rey Jorán fue el que durante el sitio de Samaria culpó al profeta por el sufrimiento del pueblo, y era lo que aprendíamos a través de Valentina en la enseñanza anterior, en el capítulo 6 del 24 al 33, cuando la ciudad experimentó una liberación inesperada, como lo había predicho Eliseo en el capítulo 7 del 1 al 20. Luego de que Ben-Hadad II deja Siria, de la guerra que hizo contra Siria, del sitio, él cae enfermo. En el versículo 5
Dice, cuando estaba diciendo el rey Jesse cómo había restaurado un hijo muerto a la vida, en ese mismo momento la mujer cuyo hijo él había restaurado vida vino al rey con la reclamación de su tierra, y Jesse dijo, mi señor rey, esta es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo restauró la vida. Al preguntarle al rey, la mujer lo verificó. A esto el rey nombró un eunuco y le ordenó devuelva todo lo que le pertenezca a ella, incluyendo los frutos que sus campos han producido desde el día que ella se fue hasta ahora. Entonces, muchos estudios o textos toman este pasaje para hablar acerca de una restitución. Y bueno, y ya como hemos aprendido a hablar locuras acerca de esto, porque es como que reclame lo que a usted le pertenece, como que Dios le va a devolver todo lo que usted ha perdido, y no es así. Este texto no era eso. Sin embargo, entendiendo el contexto y el significado de esta palabra, no aplicaría para este caso. En este caso, en esta enseñanza, lo que acontece es una restauración. ¿Qué es restaurar? Es reconstruir, componer, ser nuevo, renovar y restaurar. No es lo mismo, es para que lo tengamos presente. No es lo mismo restituir que restaurar. ¿Por qué? Cuando él dice devuelve todo, ¿a qué hacía referencia todo eso? Entendiendo que esta mujer nos representaba a Israel. ¿En qué momento Yahweh o por qué le dice devuelve todo? Y entonces en Hechos 1:6, cuando dice que estaban con nuestro Adón Yeshua, en el 1:6 dice, cuando estaban juntos le preguntaron, Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Y Yeshua le respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y en verdad hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando acá eso es una profecía de una restauración del gobierno de Israel, que por eso no se conocía el tiempo, pero la mujer ya había sido restaurada, la visión, la palabra, las obras, fue el primer proceso. Acá se le iba a restaurar todo a Israel, haciendo referencia al gobierno de Israel, y más adelante vemos, y aún los frutos del campo. Aquí hace referencia aún el campo en el contexto de Israel, y el campo en el hebreo saber es la heredad, el territorio, el país, tierra y terreno. Y los frutos es el multiplicar, producir y retoñar. ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Era una profecía acerca del pueblo de Israel, que después de que fuera restaurado, como en este tiempo estamos siendo testigos, nuestra visión, nuestros ojos, las obras de Israel, de Efraín, y tiempos y Judá, asimismo será restaurado el gobierno de Israel. ¿Pero cuándo? Cuando venga nuestro amado Yeshua, que va a hacer la restauración completa de todas las cosas. Por eso ella se fue 7 años, porque venía un juicio para la tierra. ¿Será que después de toda la restauración del pueblo de Israel, la reunificación, Efraín y Judá, va a venir ¿qué? Un juicio a la tierra, que es lo de los últimos tiempos, donde ¿qué? Va a haber un proceso de purificación, pero va a venir nuestro amado Yeshua, a través de nuestro amado Yeshua va a ser restaurado ¿qué? Todo, aún incluyendo la tierra, el territorio. Porque en este momento, como hemos aprendido, Israel está contaminada, usurpada. En este momento no podemos hablar de un territorio santo o limpio. Y que es necesario que venga después de ese tiempo, como la mujer se fue 7 años, para que viniera ese proceso de purificación. Yahweh nos está separando en este tiempo, porque va a venir juicio, y ese es el comienzo de muchas cosas, porque todavía falta mucho de la reunificación de Efraín y Judá, pero cuando eso acontezca va a venir ese tiempo de juicio a la tierra, pero también va a venir nuestro amado Yeshua. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. Eso era lo que lo que nos está enseñando este texto, estos primeros 6 versículos acerca de esta mujer. Entonces no es como a veces uno le escucha que reclame usted su casa, su tierra,
y incluso leí algunos textos que dice, usted puede reclamarle a Dios, o como en esta mañana mi esposo me contaba algo que escuchaba de un pastor de una iglesia muy grande, y que él decía, un día yo me enojé con Dios porque yo veía las riquezas del impío, yo veía las riquezas de cómo tenían carros y casas, y yo me enojé con Dios, y porque él decía, yo me estoy desgastando por las almas, y ¿dónde están mis riquezas? Y eso, yo también le abrí los ojos, y él decía, mucho descarado, o sea, mucho. Pero entonces, eso no es este texto no es para eso, para reclamarle a Dios, o como que restitúyame, no, o como reclame, o esto es suyo, usted le pertenece, declare que eso es suyo y que Dios le va a devolver eso. No es esto para ese tipo de enseñanza. Lo que acá nos enseña realmente es la condición futura del pueblo de Israel, para quienes han de ser pueblo. Esto tampoco no es para todas las naciones, porque no podemos generalizar de la humanidad de la tierra, sino esto es para el pueblo de Israel. Entonces, ya comprendimos un poco más. Entonces, ahí sí finaliza el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Y entramos al versículo 7, que ahí sí iría en continuidad de lo que Valentina nos enseñó hace 8 días en la tarde, del capítulo 7. Entonces, vamos a ver que entonces ya aquí entra el rey que ya habíamos hablado, y dice, Eliseo se fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, otros dice rey de Aram, pero es el mismo, rey de Asiria, estaba enfermo. Entonces ya entendimos que él cayó enfermo después de ¿qué? De hacerle guerra a Israel, de sitiar a Samaria, y en el capítulo 6, donde Valentina nos enseñaba, él llevó a Samaria al hambre. Dice que él encerró, que él no dejó de entrar ni salir en Samaria a ninguno de sus habitantes, y por eso cae en Samaria, viene hambre, y era cuando ella nos enseñaba que se comían unos entre otros, y todo lo que ya nos enseñó hace 8 días. Fue a causa de este rey, pero luego de ese sitio, cuando ellos huyen, dice que este rey cae enfermo. Y Damasco, dice que Eliseo fue a Damasco. Vamos a ver qué era Damasco. Dice que era una ciudad antigua importante de Siria. Damasco fue el foco de la resistencia siria a la expansión del imperio asirio. No es igual Siria y Asiria, es diferente. Dice que Siria fue un foco resistente para que el imperio asirio no se expandiera. Damasco, resuelto a dominar las tierras mediterráneas, era un blanco clave por ser importante encrucijada en la vía principal de Mesopotamia al territorio. Siria se conoce formalmente como la República Árabe Siria y está situada en Asia Occidental. Limita al oeste con el mar Mediterráneo y Líbano, al este con Irak, al norte con Turquía y al suroreste con Israel, y al sur con Jordania. La capital de Siria es Damasco, la ciudad más antigua habitada. Actualmente, y esto es, no quiero decir, esto es como actualmente lo que acontece en Siria, sin embargo no entro a afirmar que es como debido a lo que este rey hizo con Siria, se sigue repitiendo, pero la condición actual de Siria es lo que este rey hizo en Samaria, y es hambre, porque este territorio lleva ya 13 años en guerra. Dice que el 15 de marzo del 2024 Siria completó 13 años de guerra, iniciada desde el 2011, un conflicto sin resolver que ha cobrado más de 400.000 vidas. Siria sigue siendo la mayor crisis de desplazados del mundo. Más de 13 millones de personas han huido del país y están desplazadas dentro de sus fronteras, sumidos en la hambruna y pobreza extrema. Son apoyados por Rusia desde el 2015 en contra de los grupos rebeldes, entre ellos ISIS. Entonces, la condición actual es que, si vamos a ver, han pasado muchos años, pero es igual a lo que este rey ejecutó en Israel, en Samaria, para hace
¿cuántos años? 820 más o menos, que aconteció eso en el pueblo de Israel. Entonces, el rey Ben-Hadad dijo, en el versículo 8, continuamos, dice, el rey Ben-Hadad 2 dijo a Hazael, toma contigo un regalo y ve a recibir al hombre de Elohim y consulta a Yahweh por medio de él y pregunta si me recuperaré de esta enfermedad. Entonces, acá hay muchos puntos para analizar. ¿Por qué? Porque Ben-Hadad, siendo rey sirio, ellos tenían dioses en sus tierras. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué Dios ellos servían y adoraban? Porque no era Yahweh de Israel. Entonces, ¿por qué él no manda a preguntar al Dios que le servían? ¿Y por qué manda al profeta de Eliseo a preguntarle? Y es porque de una u otra manera, como él ya conocía quién era Eliseo, uno, por la sanidad de Naamán. Y vamos a ver cuando él le dice, llévale un regalo, y lo que hizo Hazael, qué representaba, o cuál era la pregunta de este rey hacia el profeta. Quiere decir que de una u otra manera, a pesar de que él servía a otro Dios, y ahí sí como yo pensaba, como coloquialmente, una persona en los últimos años de su vida, o ya en una enfermedad, ahí sí buscan a Dios, ¿cierto? Muchos dicen, en todo el transcurso de su vida, ser incrédulos de una u otra manera, y cuando caen en enfermedad en la cama decir, ay Diosito, ¿será que ahora sí Dios me va a sanar? Y algo así era la condición de este rey, a pesar de que sirvió a otro Dios, a pesar de que hizo guerra, a pesar de que siempre estuvo en contra de Israel, manda a consultar a un profeta de Israel, del pueblo de Israel, un profeta de Yahweh. ¿Y será que él decía? Obviamente él ya había escuchado quién era Eliseo. Y a través de todo lo que había escuchado, entonces él dice, allá sí voy a encontrar una respuesta. Entonces, era muy tremendo. Y vamos a seguir, dice Ben-Hadad, rey de Siria, luego de sitiar a Samaria y sumirla en hambre, en el capítulo 6 y 7, como lo aprendimos, cada enfermo sabía que el profeta Eliseo, por sucesos anteriores, como la sanidad de Naamán, su comandante militar, Yahweh era un Yahweh verdadero. En el versículo 9 dice, Hazael fue a recibirlo, ¿a quién? Al profeta, tomando con él regalos, que incluía todo lo bueno de Damasco. En 40 camellos cargados el vino, se puso delante de él y dijo, Ben-Hadad me ha enviado a ti. Él pregunta, ¿me recuperaré de esta enfermedad? Por segunda vez. Y vamos a ver, acá hay muchos puntos que analizar. 1, ¿quién era Hazael? 2, ¿qué representaban estos regalos, estos 40 camellos? Porque dice que llevó de lo mejor, de todo lo mejor que había en Damasco, lo cargó en 40 camellos y se lo llevó al profeta. Y vamos a ver 3, ¿qué significaba la pregunta? Entonces, estos 3 puntos los vamos a entender en este versículo. Y Hazael, ¿qué significa Dios ha visto o a quien Dios ve? Y esto, digamos que era muy impresionante porque cuando entendemos el desenlace y quién fue Hazael, Yahweh, y podía entender Yahweh, ya, o sea, ahí sí como dice, el que escudriña las intenciones del alma sabía quién era este hombre. Porque él trató de ocultar muchas cosas que nadie sabía, pero Yahweh sí sabía quién era este y quién iba a ser como instrumento para hacerle guerra a Israel. Dice que es el a quien Dios ve. En algunas inscripciones antiguas, una inscripción descubierta en Afis, se menciona a Hazael también llamándole rey de Harán, porque algunas versiones se le menciona como rey de Harán. Hazael fue rey de Siria, luego de que asesina a Ben-Hadad II, porque más adelante él lo asesina, lo lleva a la muerte. Dice que él accede al trono durante el reinado de Joram de Israel, que fue lo que estudiábamos, y murió cuando reinaba Joás en Israel. Hazael no era el linaje real, simplemente había sido un alto oficial al servicio de su precedor, el rey Ben-Hadad II de Siria. Al llevar un presente, esto se ve mucho en la cultura hebrea cuando se usaba
para hallar uno favor delante de la persona a quien se iba. Eso lo vimos también cuando Jacob se presenta ante su hermano Esaú, y vemos varios ejemplos que una de las formas de hallar favor, gracia, también demostrar que iba en paz era llevar presentes, de que iba en paz y no iba en son de guerra. Pero el número 40, que dice que lleva 40 camellos, hace referencia a un tiempo de prueba, pero después de este tiempo, un tiempo donde Yahweh manifiesta misericordia. Como lo vemos en varios ejemplos en la Escritura, que aún después del pueblo caminar 40 años en el desierto, Yahweh muestra misericordia para cumplir su promesa, aún como lo vemos también en el diluvio, después de 40 días y 40 noches, Yahweh muestra misericordia y cesa todo. ¿Para qué? Para que pueda aún encontrar, para que pare. Aún también lo encontramos en Deuteronomio 10:10, cuando Moisés intercede 40 días y 40 noches por el pueblo. Dice que Moisés no comió ni bebió para encontrar misericordia para el pueblo. Entonces, esos 40 representan un tiempo de prueba, de proceso, pero después de estos 40 viene un tiempo de misericordia, de Yahweh mostrar misericordia. Entonces, y sanar, porque él le manda a preguntar, sanaré, que es de la palabra sanar, significa remendar, arreglar, sanar o sanidad. Entonces, la pregunta que el rey hace con toda esta acción en este versículo es: Yahweh, después de todo lo que yo hice, ¿tendrá acaso misericordia de mí y podré remendar o arreglar lo que he hecho? Eso era lo que el rey le estaba mandando a preguntar a el profeta Eliseo. Por eso es que él no lo envía a sus dioses, porque él no le había hecho guerra a su propio Dios. ¿A quién le había hecho guerra? A Yahweh mismo, a su pueblo. Por eso es que dice, la pregunta es: yo sanaré y Yahweh tendrá misericordia de mí después de yo haberle hecho guerra a su pueblo. Después yo podré enmendar todo lo que hice. Esa era la pregunta que el rey estaba haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la respuesta del profeta Eliseo. Porque en esta respuesta, hay muchas opiniones acerca de las versiones que encontramos. En la Reina Valera, la respuesta que Eliseo le da a este hombre es: ve y dile, seguramente sanarás. Seguramente sanarás. En la Biblia de las Américas dice: ciertamente usted sanará. En la K2 israelita dice: tú ciertamente vivirás. Pero entonces, ya entendiendo la pregunta no era si él iba a vivir. El rey no le estaba preguntando: ¿yo voy a vivir? No, él le pregunta: ¿yo voy a sanar? Entonces, vemos que estas traducciones, llevan mucho a entrar como en una mala interpretación, porque el profeta le dice: ciertamente vivirá. Ciertamente sanará. ¿Qué quiere decir? Ciertamente Yahweh tendrá misericordia, pero usted va a morir. Y eso lo vemos en el versículo 11, donde dice: el hombre de Elohim, Eliseo. En el 10. Ay, no lo escribí. Sí, mi papá. Y Eliseo le dijo: ve y dile, no sobrevivirás, pues Yahweh me ha mostrado que de cierto morirás. Ahí la respuesta es: no sobrevivirás, pero la pregunta no era si él iba a vivir, la pregunta era si iba a sanar. Aquí dicen: ve y dile que sanará, pero el Adón me ha revelado que morirá pronto. Entonces, la respuesta, nos quedamos entonces tomábamos la respuesta acerca de lo que encontramos en Biblia de las Américas, donde dice: ve y dile, ciertamente usted sanará. O sea, sí va a tener misericordia Yahweh, pero usted va a morir. Entonces era como algo, porque entonces era como que eso también es muy profético, aún para cuando lo que hemos aprendido, Yahweh va a extender misericordia aún al remanente esparcido en otras naciones. Aún como lo hemos aprendido a través de los siervos, cuando dice que aún Yahweh mostrará misericordia para los tiempos finales, para Egipto, para Edom, donde hemos aprendido que habrá un pueblo, un remanente que saldrá. O sea, lo que allí le está diciendo, sí habrá misericordia para el remanente aún
dentro de su pueblo sirio, pero usted sí se va a morir. Esa era la respuesta del profeta Eliseo. Porque suena como contradictorio, usted se va a sanar, pero usted a la vez se va a morir. Y vamos a ver cómo. Y esto sí pasó enseguida, 2-3 días, porque en el versículo 11 dice que Hazael, bueno, más adelante, en el 11 dice, el hombre de Elohim fijó la vista en él por tanto tiempo que Hazael se avergonzó. Finalmente Eliseo comenzó a llorar. Y el 12 dice, Hazael preguntó, ¿por qué llora mi señor? Él respondió, porque yo sé los desastres que tú traerás sobre los hijos de Israel. Tú prenderás fuego a sus fortalezas, matarás a sus jóvenes con la espada, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre de sus mujeres preñadas. Y en el 13 dice, Hazael dijo, pero ¿qué es tu siervo? Nada más que un perro. ¿Cómo puede hacer algo de tal magnitud? Y Eliseo respondió, Yahweh me ha mostrado que tú serás rey sobre Siria. Entonces nos vamos a devolver un poco al 11 porque son muchas cosas que allí el padre pues me enseñaba y también era muy hermoso como ver el tesoro y lo hermoso que las riquezas de su palabra y de su escritura. Dice que él fijó la vista por tanto tiempo en Hazael que se avergonzó y comenzó a llorar. Entonces, ojo, porque dice que lo fijó sobre sus ojos. Vamos a ver qué es el significado hebreo fuente. Hay varios significados, pero yo tomé 5 en especial. Dice que su significado es fuente, agradar, aspecto, cara, pero también crimen, desagradable y desagradar. También iniquidad, pesar, opinión, placer, presencia, vigilante y vista. Digamos que son algunos de los significados. ¿Cuáles tomaba yo? Fuente, crimen, iniquidad, placer y presencia. El profeta Eliseo pudo ver a través de este hombre que sería la fuente que ejecutaría crímenes en contra de Israel por causa de la iniquidad que había, de la maldad, porque se complacía en los pecados. Iba a ejecutar juicio para Israel por causa también de los pecados, porque habían abandonado la presencia de Yahweh. Como hemos aprendido, los ojos son la ventana del alma. O sea que el profeta estaba, ¿qué? Viendo el futuro, estaba discerniendo, o sea, fue muy tremendo porque Yahweh le mostró años futuros, porque él vio que a través de este hombre Israel sería llevado a cautividad, que lo vemos en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, y aún Judá también sería azotado por este rey, como lo vemos en el capítulo 24. O sea, y esto, aunque son capítulos seguidos, vamos a ver que pasaron varios años, muchos años, porque este rey reinó 37 años, si mal no recuerdo, 37 años. O sea que él vio aún el final después de 37 años de quién iba a ser este hombre en contra del pueblo de Israel. Entonces era muy hermoso porque cuando hay profeta en medio de un lugar, Yahweh no deja oculto nada. Y eso aún lo hemos visto para nuestra casa y para este tiempo. Y también es una advertencia aún para aquellos que están en otros lugares donde dicen tener profeta, donde dicen que tienen profeta y a la final nunca le hablan de un futuro como tal de la condición del alma o del pueblo, sino solamente las profecías son vanas, como usted va a tener un carro y a la final nunca se cumplió. Entonces también es como un llamado y como un despertar a aquellos que están en esos lugares de decir, ¿son verdaderos profetas? No, porque un profeta realmente mostraba y podía ver el futuro y la condición del pueblo para salvación, pero también para cuando venía un juicio, y advertía. Y eso lo hemos visto en nuestra casa. Los siervos cuando ven un tiempo donde dice, vienen tiempos difíciles, cuídense, miren, examínense. Ustedes tal vez el otro año no van a estar. Oiga, tengan cuidado. O bueno, o es el tiempo de como hace 8 días el Padre nos lo hablaba a través de nuestra amada sierva, es un tiempo donde va a venir también una bendición, o sea, es ver más allá,
¿Por qué? Porque cuando hay profeta puede discernir las intenciones aún en medio del pueblo. Porque así como decía La Paz hace 8 días en un mensaje que nos envió, no crean a veces de palabras, de lágrimas, de nada, porque más adelante en el versículo Asael le dice, ¿acaso quién usted cree que yo soy? ¿Acaso yo soy un perro? Le dice, ¿acaso yo soy un perro para hacer tantas cosas? O sea, tratando de engañar al profeta que Yahweh ya le había mostrado todo. Y entonces vamos a ver que aún ya hay gente que quiere con sus cosas engañar, pero cuando hay verdaderos profetas en una casa, en un lugar, el pueblo no se desvía, sino va en una dirección correcta. Cuando dice que el profeta lloró, claro, vamos a entender por qué el profeta lloró, porque ni siquiera fue por ese hombre, ni porque el rey Sirio iba a morir, ni por nada de eso, como escuchaba, sino que llorar del hebreo Hebel es un lamento, es un duelo, es un luto por el juicio que sobrevendría sobre el pueblo de Israel. Por lo que había vivido hasta ese momento no era nada comparado con lo que iba a vivir el pueblo de Israel. Ese era como el comienzo del juicio, pero lo que iba a venir era mayor, y eso lo vemos capítulos más adelante. Pero también podemos entender que Eliseo lloró porque tenía de frente, o sea, él pudo ver la persona, el verdugo, el instrumento que Yahweh iba a usar en contra del pueblo. Si era un profeta que amaba a su pueblo, y era como decir, lo tengo de frente y no podía hacer más porque Yahweh ya sabía que era un proceso de Yahweh para su pueblo, porque lo vamos a ver que desde el tiempo de Elías Yahweh ya había anunciado que él iba a ser rey, solo que para este tiempo se ejecutó, pero desde 1 Reyes 19 ya Yahweh le había dicho a Elías, Hazael va a ser rey de Siria. Entonces era saber que tenía de frente esa persona que iba a hacer tanto, pero no podía hacer nada, porque Eliseo fácilmente lo pudo haber matado, ¿cierto? Por amor al pueblo, para que no trajera ese juicio al pueblo. Pero ahí entendemos también la reverencia de un profeta hacia Yahweh, que no va más allá de lo que Yahweh no les permite. Porque también hay a veces siervos que son, o bueno, profeta, o gente como, perdónenme la expresión, atrevida, osada, que se creen mayor que Dios y pasan por encima de toda la palabra de Yahweh, pretendiendo hacer cosas que Yahweh no ha dicho. Entonces, un verdadero profeta, también podemos ver acá una característica, es no pasa los límites de Yahweh y no se mete en los procesos a veces que son de Yahweh contra su pueblo, con su pueblo. Así lo estén viendo, así estén viendo el final. Eliseo pudo aquí ejecutar que era matar a ese hombre y ya, librarlo de ese juicio que venía. Pero sabía que él no podía meterse en el proceso de Yahweh para su pueblo, ese juicio que él iba a traer. Y eso también muchas veces pasa pues en la vida de nuestros siervos. Cuando ellos advierten a una persona, porque ven el futuro de muchos años, que tal vez se van a ir o que van a hacer muchas cosas, y ellos les duele en su alma muchas veces lo que hacen, pero no pueden ir más allá. Porque es que a veces nosotros queremos como que, o en la ignorancia, pensar de que bueno, uno dice, ¿por qué los pastores, por ejemplo, no hicieron algo por esta persona? No, ellos sabían el futuro, lo advirtieron, pero la persona decidió hacerlo y su final, y el mismo padre a veces a ellos les dice, no se metan en ese proceso. Yo les estoy mostrando porque no los deja sin ver, pero hay cosas que ustedes no pueden hacer porque vienen directamente. Entonces también es mucho cuidado, aun como a veces uno piensa hacia los profetas, hacia los siervos, porque a veces también hay mucha irreverencia hacia ellos, de querer que ellos hagan cosas cuando ellos no hacen porque Yahweh no les ordena. Entonces, así hay amor, porque a veces se dice, no, es que usted no le tenía amor a esa persona y ¿por qué la dejó ir? Y entonces los siervos dicen, sí, los amamos, pero no podemos hacer nada porque la decisión es de cada uno. Entonces era también una característica muy hermosa que aprendíamos acerca de los profetas.
Cuando en el versículo 12 Asael preguntó, ¿por qué llora mi señor? Él le respondió, porque yo sé los desastres que tú harás a Israel. Entonces, dice, tú prenderás fuego a sus fortalezas, matarás a sus jóvenes con espada, estrellarás a sus hijos y rasgarás el vientre de sus mujeres. Preñada. Estas palabras las vemos cumplidas en 2 de Reyes 10, 32, 33, que lo vamos a estudiar después, pero lo vamos a leer. Y en 2 de Reyes 13, 1, 4, donde dice, fue un periodo, en el 32 dice, fue en ese periodo que Yahweh comenzó a desmembrar a Israel. Asael los atacó por todo el territorio de Israel, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, de Aroer, que está junto al arroyo de Hermón, hasta Galaad y Basán. Y en 2 de Reyes 13, 1, 4 dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ello. Y se encendió el furor de Yahweh contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, que para ese entonces ya sería Ben-Hadad III, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Yahweh, y Yahweh lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Asael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. O sea, esos 17 años Asael siempre afligía a Israel. Y se cuenta un sinnúmero de sucesos que Asael hizo en contra de Israel, donde se cumplió la palabra del profeta, de quién él iba a ser el instrumento para traer juicio a su pueblo. En el versículo 13, cuando dice, Asael dijo, pero ¿qué es tu siervo? Nada más que un perro. ¿Cómo puedo hacer algo de tal magnitud? Y Eliseo respondió, Yahweh me ha mostrado que tú serás el rey sobre Aram o sobre Siria. Perro se usa en algunos contextos como una metáfora de aquellos, uno, que no pertenece al pueblo. La expresión que Asael usa acá es, ¿quién soy yo para ser usado como instrumento en contra del pueblo de Israel? Y alcanza a ser tan grande, él dice magnitud, y magnitud es grandezas, maldades, muchedumbre, a un pueblo tan numeroso. O sea, acá la expresión de Asael ni siquiera fue de nada, de compasión, de nada, sino como el que dijo, wow, como de asombro. ¿Quién soy yo? Uno, no soy del pueblo de Israel. ¿Y acaso yo podré ser usado para hacer tantas maldades a ese pueblo? Que son tan numerosos, que es un pueblo que, o sea, muchos habían resistido a muchas naciones. Y si, ¿quién soy yo? Soy un perro, si yo no soy ni siquiera de ese pueblo, para hacerles, porque normalmente cuando hablamos de reyes, los mismos reyes del pueblo eran los que llevaban al pueblo a pecar. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel era el que llevaba al pueblo de Israel, pero este rey ni siquiera era de ese pueblo para decir, voy a ejecutar un juicio contra Israel. Entonces la expresión aquí de él ni siquiera fue de compasión, nada, sino también era por lo que quién era él y a quién adoraba él. Porque algo también que el Padre me lleva a entender es, cada vez que un rey de una nación hacía guerra, era enemigo del pueblo de Israel, uno, si era por la maldad del alma, cuando dice que anduvo en todos los pecados, que nunca se arrepintió, pero dos, también tenía que ver mucho con la deidad o con lo que ellos adoraban. Entonces, cada nación enemiga tenía un dios a quien adoraban, y ese dios o esa potestad o esa deidad marcaba ciertos comportamientos de esa nación. Y eso lo vamos a ver del Dios a quien los sirios adoraban. ¿Qué Dios era? ¿Cómo lo encontramos? Porque es que a veces hay que ver más allá, o como en este tiempo también hemos aprendido. Por ejemplo, el gobernante de nuestro país, ¿quién lo gobierna? ¿Sí?
sabemos que es sodomía, y entonces, así como lo gobierna, son las leyes que él impone e implanta a ese país. Entonces, cuando vemos la vida de los reyes, tenemos que ver a qué Dios adoraba para saber qué lo movía en su adoración, en ese servicio, que era lo que imponía como ley en ese gobierno, en esa nación, y era lo que iba en contra del pueblo de Israel, que era quien guardaba los mandamientos y las leyes de Yahweh. Entonces vemos que aunque en este tiempo, o sea, la historia de los reyes, aunque muchos dicen que es historia, pero es algo que, como hablábamos de la profecía, sigue aconteciendo aún para nuestro tiempo. Solo que de pronto, y yo le preguntaba a mi esposa esta semana y decía, bueno, en un momento el pueblo de Israel se esparció, entonces ya no hay como un enemigo así como se cuenta en los libros de Reyes, pero ¿qué va a acontecer cuando el pueblo de Israel de nuevo se una? Efraín y Judá. Se van a volver a levantar esos enemigos, aunque siguen estando los enemigos, pero como no hay una unificación, pero cuando estén unificados va a ser ese mismo sistema, como hemos aprendido acerca, porque todos estos reyes dicen que anduvieron en los caminos de Acá y Jezabel, que era un sistema religioso, un sistema político, y ese mismo sistema en los últimos tiempos se va a levantar contra el verdadero pueblo de Israel. Quiere decir que en los últimos tiempos esto se va a seguir repitiendo, aun cuando se unifiquen las dos de todo el pueblo de Israel, va a ser. O sea, los enemigos, el sistema, el religioso, y va a ir mucho más allá de pronto de lo que en este tiempo nosotros hemos visto, que es la religión, y es lo que ya hemos aprendido, lo que se va a mostrar, lo que se va a asentar como una religión, lo que se va a asentar como un orden. Ese va a ser el mismo enemigo del pueblo de Israel, porque ellos van a implantar las leyes de las deidades a quien adoran y a quien sirven. Entonces, también es muy tremendo porque el Padre aún nos enseña para este tiempo y nos advierte para que cuando eso acontezca, nosotros podamos identificar. ¿Sí? Ya no estamos ciegos, ¿o sí? No, porque ya tiempos atrás sabemos qué se va a manifestar, qué va a acontecer, qué se va a sentar. Ya lo sabemos. Quiere decir que ya el Padre nos está guardando aún de una adoración falsa en los últimos tiempos. Y eso es misericordia del Padre. ¿Será que muchos saben lo que nosotros sabemos? De lo que se viene a futuro en ciertos años, de lo que se va a sentar. Muchos están ciegos. Y por eso muchos también van a ser engañados. Entonces el Padre es hermoso como nos ha ido preparando para que no caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel. Porque a medida que se introdujo la adoración de esos dioses en el pueblo de Israel, pues todos terminaron adorándolo. Pero para nuestro tiempo no va a ser así, porque el Padre ya nos está preparando, y aun cuando venga la guerra, pues ya será nuestro amado Yeshua quien la librará. En 1 Reyes 19:15 ya el Padre le había mostrado a Elías que este hombre iba a ser rey. Y dice así, 19:15. Dice así. Y le dijo Yahweh, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Azazel por rey de Siria. Siguen, pasa hasta el ¿Hasta cuál? 17. Y a Jehú, hijo de Nimsin, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Azazel, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Entonces, desde el 1 Reyes 19, ya Yahweh le había dicho que este hombre iba a ser un rey. Sí, que iba a ser el rey de Siria. Pero aquí encontraba dos cosas. Uno, que aunque se le fue dicho al profeta Elías, no encontramos una referencia donde el profeta, haya ejecutado eso en ese momento. Estuvo la palabra, mas Elías todavía no. Dice que le pasó como la tarea a Eliseo y era para que se cumpliera en el capítulo que lo estamos estudiando. Porque nos cuenta o nos enseña la escritura que Elías ungió o fue por Eliseo, que es cuando lo encuentra en el camino, pero no nos enseña en qué momento Elías lo unge. Uno, eso. Y dos,
acá esta palabra ungir, porque normalmente era ungirlo con aceite, lo que se ungía a los reyes. Pero Elías no hizo esto con esta profeta. ¿Por qué? Porque él no era un rey para Israel. Entonces es más como la traducción. Lo que Yahweh, como le está diciendo, él será el rey, o sea, por palabra de Yahweh, hasta él sería el rey de Siria. Más no era porque no hay una referencia donde diga que él fue ungido, como normalmente se hacían con los reyes de Israel, que se ungían con aceite. Y no, solamente está, él nos enseña cuando Eliseo le da la palabra. Entonces, lo que nos enseñaba era como la tarea o la palabra dada al profeta Elías fue encomendada, la tarea al profeta Eliseo, y se ejecuta o se da por cumplida en el capítulo 8. ¿Sí? Como para que entendamos. Pero se cumplió, o sea, es como tiempos antes Yahweh había mostrado una palabra que se iba a ejecutar tiempo después a través de las palabras del profeta Eliseo. Bueno, ya esta era una reflexión también. Cuando este hombre hace alusión a la respuesta, pues también es a la maldad oculta que había en su alma, y hace alusión al nombre de él, que era a quien Dios ve. Entonces, aunque este hombre no había revelado las intenciones que tenía en contra del gobierno del rey, Yahweh sí ya las conocía hace mucho tiempo atrás y las reveló en ese momento a través del profeta. O sea que por eso también lo que hace referencia su nombre. Y pues eso también es hermoso cuando lo vemos en Romanos 8:27, que dice: y Yahweh, el que escudriña el alma, sabe exactamente lo que el Ruach está pensando, porque sus ruegos por el pueblo de Yahweh van de acuerdo con la voluntad de Yahweh. Pero sabemos que Yahweh dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces también pensaba mucho en que el Padre siempre tiene un día y una hora para desnudarnos, para desnudar lo profundo de nuestra alma, que a veces uno no sabe en qué tiempo, pero Yahweh sí. Y Él es experto en sacarlo a veces cuando uno menos lo espera. Sea para sanar o sea para avergonzar. Y esto se puede entender cuando la persona es, porque, y esto lo entendí, era muy hermoso, cuando la persona es del pueblo, Yahweh desnuda el alma para sanidad, para arrepentimiento, para cambio. Pero cuando la persona es como la condición de este hombre, como un perro, porque él dijo: ¿quién soy yo? Un perro. Cuando la persona está en la condición de perro, que no pertenece al pueblo, o sea, que aunque va a un lugar, no pertenece a ese pueblo, o en la condición que Yahweh sabe que aunque está aquí, un día le va a dar la espalda, ahí sí como no le enseña, como el perro vuelve a su vómito, va a volver atrás. Entonces Yahweh lo desnuda, pero no es para arrepentimiento, sino aún para avergonzar, quebrantar y para aún muchas veces ejecutar juicio. Entonces esa es la diferencia de cuando el Padre desnuda el alma. Entonces cuando Él permite algo en nuestras vidas, la pregunta es: ¿cuál es mi condición? Porque si el fruto que doy en medio de este momento de lo que el Padre habla me lleva a un arrepentimiento, a sanar, a cambiar, bueno, mi condición está dentro del pueblo. Pero si mi condición es: ay no, ya comenzaron a decirme, mejor me voy para tal lugar porque es que ellos no me entienden, o es que no sé qué, la condición era de un perro. Y ese momento Yahweh lo usa no para un fruto de arrepentimiento, sino para un juicio, o para avergonzarle y desnudar y dejar desnuda su alma en las intenciones. Entonces, que el Padre nos ayude a todos, aún en medio de estos tiempos, porque no es fácil. O sea, cuando Yahweh desnuda el alma, claro, que le muestran quién es uno, quién es realmente. Son momentos que pasan, como dice La Paz, colores, a nadie le gusta. A nadie nos gusta que nos digan realmente quiénes somos, porque somos expertos en creer o aparentar que somos algo, pero Yahweh, que escudriña la mente, el alma, sabe exactamente quiénes somos. Quiero agregarte un versículo, porque esta semana estaba haciendo ese estudio, que es la continuidad que viene,
de la palabra perro en Apocalipsis 22:15 habla específicamente, dice, mas los perros están fuera. Y esto es para la profecía final. Están fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Quiere decir que todos ese tipo de personas que desechan la Torá, que aún pastores y falsos profetas que desviaron al pueblo, hicieron lo incorrecto delante del Eterno, y todo aquel que no ama la verdad y no va a vivir conforme a la verdad, porque una cosa es estudiarla, pero otra cosa es vivirla, y otra cosa es enseñar mal también al pueblo, porque el que desvía al pueblo y va a desviar al pueblo, dice que ellos estarán desechados y serán echados fuera, o sea que ellos no van a ser parte de la restauración y la salvación final, que es la preparación que estamos haciendo para los últimos tiempos. Entonces el Padre dice que ellos no van a ser parte de la restauración final. Son el tipo de personas que estuvieron, escucharon, pero no aceptaron, porque tú puedes venir acá, escuchar el mensaje, pero no aceptarlo, lo rechazas, lo repudias, o sea, tu decisión es aceptar o no aceptar. Pero algo que le he enseñado, por ejemplo, a Julia, que está en la escuela de restauración, a ellos, cuando alguien te dice, es que no quiero porque no tengo tiempo, o por esto y aquí razón, le digo, déjala, porque está tomando su decisión, sea la persona que sea. Dios nos da la capacidad de elegir, ¿cierto? Y cuando desechamos el mensaje de Yahweh, no es el mensaje de un pastor, sino su misma Torah, porque a veces vemos es al hombre, no vemos que Dios está hablando. Por eso es que a veces el orgullo también de los humanos es tan alto, y la prepotencia, porque a veces uno es prepotente no con la persona, con el mismo Yahweh que está hablando a través de la Torah, sea el predicador que sea, ¿sí? En la casa verdadera. Entonces el Padre dice, ellos son como perros que desechan, ¿sí? Menosprecian lo que yo les he dado, el mensaje verdadero. Entonces aquí habla que ellos en los últimos tiempos su recompensa es estar apartados de la grande Nueva Jerusalén de los últimos tiempos. Eso es como que quería agregar eso. Gracias, mi paz. Y es tremendo porque aún para ellos también habrá un día y una hora donde el Padre los avergüence y los deje desnudos. Entonces va a llegar el momento donde aún esos, como dice, esos lugares y pastores van a ser expuestos y a la vergüenza pública de lo que han sido, porque el Padre los va a exponer también en su momento. O sea, todo tiene un día y una hora que el Padre lo va a permitir. Entonces, continuamos en el versículo 14 y dice, entonces Hazael dejó a Eliseo y regresó a su amo, quien le preguntó, ¿qué fue lo que Eliseo te dijo? Y él me dijo, de cierto te recuperarás. O sea, le dio la mitad de la respuesta. Le dijo, de cierto te recuperarás, pero le dijo, ¿pero vas a morir? ¿No? ¿Cierto? Le dio la mitad de la respuesta. Le dijo, sí, va a recuperarse. Pero él no le dijo, Eliseo me dijo que ibas a morir. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que iba a hacer. En el versículo 15 dice, al día siguiente, él tomó una cobija y la empapó en agua y la extendió sobre su rostro y así murió. Hazael tomó su lugar como rey. Entonces Hazael, imagínense, o sea, es tremendo porque aunque Hazael no le había contado a nadie, ¿sí? Yahweh ya sabía lo que él iba a hacer, la maldad de su alma y lo que él iba a ejecutar. Y dice, solo le contó la mitad, o sea, ya la intención estaba ya. Por eso también lo que nos han enseñado, cuando una persona peca, no es que peque, de un momento a otro, es porque ya viene maquinado en la mente, en el alma, o sea, ya se viene, o sea, y eso lo hemos aprendido en nuestra casa. Porque a veces es que, pequé o adulteré de un momento a otro porque se me presentó, o forniqué de un momento a otro. No, es algo que ya se viene desde el interior, y ya el Padre conoce esa intención y sabe que en su momento se va a dar lugar a ese pecado. Entonces, también como porque a veces queremos creernos, y Yahweh ya sabe también la condición de cada alma. Entonces, Isaías 59,
Seguimos. Entonces dice que él lo mató. ¿Cómo lo mató? Lo mató de una forma asfixiada. Hazael prontamente ejecutó al rey, dando muerte, lo asfixió. Su reinado de Hazael dura 37 años. Pero vamos a ver que pues también representaba que fuera asfixiado, porque no lo mató de otra forma, espada. Dice que lo asfixió, dice que tomó una cobija. Cobija nos enseña, su significado es cubrir o encubrir. Dice que la mojó de agua, que también agua nos enseña, su palabra en hebreo también, agua, noche o jugo. Entonces, cuando nos habla de la noche es tiniebla. Y dice que la puso sobre su rostro, que su significado es estado, guardar, ídolo venerable, vista, intención, ira, servicio, servir, tiempo y triste, lo que nos enseña la palabra rostro. Entonces, ¿qué podía entender con lo que él hizo? Él estaba, uno encubrió su pecado, pero al cubrirlo, él también estaba obviamente cubierto por las tinieblas, la oscuridad, por la maldad, también era por el ídolo o por el Dios a quien él adoraba y veneraba, porque sabemos que siempre que hay una adoración falsa hay ¿qué? Una ceguera. O sea, una persona en el único momento que tiene una visión clara es cuando adora a Yahweh y sirve a Yahweh. De resto, siempre va a haber un velo de mentira, de ceguera, por causa del ídolo, la deidad o Dios al cual se sirve. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos, por ejemplo, una persona que está adorando en este momento al Dios Sol, ¿qué hay? Pues ceguera. ¿Sí? Está en tiniebla, está en oscuridad, porque no tiene la luz del Mesías para estar en la luz. Entonces, sus ojos estaban vendados también a causa, y obviamente, uno, la maldad de su alma, pero también a causa del ídolo, de la deidad al que él le servía y le adoraba. Y vamos a ver qué Dios era. El Dios que adoraban los sirios era el Dios Adad. O sea, hace alusión, por eso el rey que murió se llamaba Ben Adad, hijo de Adad, o sea, hijo de ese Dios. ¿Qué es el Dios? Se llamaba Dios de la tormenta, era el Dios sirio, y de ahí el nombre del rey Ben Adad. Este Dios también es conocido en otras culturas. En acadio se conoce también como Adad, pero en el sumerio se conoce como Iskur, y en arameo o en árabe se conoce como Adad. También se le conoce como Ramán, el tronador, y Rimón en el arameo. Dice que su característica es como un toro radiante, y su nombre hace alusión a que es el paraíso. Dice que también es hermano de Enki, en la cultura sumeria, que es el señor de la abundancia, o señor que monta en la tormenta del león del cielo. ¿Y por qué es importante entender? Cuando yo estudiaba este Dios, porque es que sabemos que la escritura nos habla mucho acerca de dioses, Dios Moloch, Baal, pero sabemos que más que el nombre es lo que se mueve detrás de ellos y lo que impulsa a cada uno a hacer. Este Dios dice que era el encargado de otorgar a la civilización las artes, las leyes, la cultura y la medicina. ¿Qué quiere decir? Que ellos eran los encargados de ¿qué? De imponer las leyes. Y sabemos que, como hablamos al inicio, y lo retomo de nuevo, las leyes de las naciones enemigas del pueblo de Israel siempre iban en contra de las leyes de Yahweh. O sea, ellos eran esas deidades, demonios, potestades encargados de ¿qué? De gobernar un pueblo en leyes en contra de Yahweh. ¿Para qué? Para que no obedecieran. Estas naciones enemigas no obedecían mandamientos, no tenían las leyes de Yahweh, la fiesta, nada. Tenían unas leyes contrarias. Y por eso entonces ellos son los cargados como de poner gobernantes, que actualmente eso pasa. Todo lo que se adora, digamos, afuera en el exterior son los encargados de poner gobernantes en un país, y eso que los gobierna ellos es lo encargado de llevar a un país también a juicio. Entonces, por ejemplo, vuelvo y retomo en nuestra nación.
cuando se levanta ese gobierno, que está también influenciado por sodomía, por leyes en contra de Yahweh, como permitir aborto, como permitir muchas cosas, viene juicio. Pero uno por la maldad del alma de esa persona, pero también por a lo que él está sirviendo y le está adorando. Entonces, y así pasa, dice que él era el encargado de las artes, la escritura y la medicina. Entonces yo meditaba, por ejemplo, en los últimos tiempos, que van a haber los enemigos de Israel, pero ¿qué los va a mover a esos enemigos para que estén en contra de aquellos que guardamos mandamientos y leyes? Porque nosotros debemos conocer eso, para no comer entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a gobernar? Y eso ya el Padre lo ha venido hablando y lo ha venido mostrando, pero es que a veces no nos tomamos la tarea de concientizarnos de verdad a qué nos vamos a enfrentar con todo lo que va a acontecer. ¿Qué deidad? ¿Qué Dios? ¿Qué leyes? Y para no asimilarnos y realmente poder ser frente a todo ese tipo de adoración y de servicio, porque obviamente ellos van a estar sirviendo a esas deidades. Y porque yo decía que es lo que va a cambiar o lo que ha cambiado a lo largo de la historia de la presentación, y es porque los enemigos siguen. Solo ha cambiado que las presentaciones. Entonces antes era el dios Moloch, ahora es que el aborto, las ideologías, ¿sí? Ha cambiado la presentación, pero es el mismo potestad, deidad, demonio, movimiento que va para la Agenda 2030 o para los años que vienen. ¿Cuál va a ser la presentación? Transhumanismo. Sí, o sea, se sigue moviendo lo mismo, pero con presentaciones diferentes. Y a veces el pueblo dice, no, es que los reyes es una historia. Los dioses fue una historia, porque, digamos, cuando hacía este estudio, así, algunos hacían mención, no, fue una historia. Esto va mucho más allá de una historia. O es una historia, o sea, para los que no entienden es una historia, pero para el pueblo de Israel es una advertencia y es lo que el Padre nos está llevando cada día a abrir nuestros ojos, para cuidarnos también. Porque la presentación cuando cambie, y si no estamos listos, pues vamos a decir, ay sí, qué chévere, ¿cierto? La tecnología, la AI, que ahora eso es muy común, la AI, y ya las películas y todo, y qué chévere, ¿cierto? Muchos dirán, pero como el Padre ha venido abriendo los ojos, entonces ya uno mira, ya como dice mi esposo, con sospecha. Cuando uno mira una película, ya uno la mira con sospecha, que quieren adoctrinar con esa película, porque ahora las películas, todo es por ese nivel. Están adoctrinando y preparando a la humanidad y la mente para que diga, ay, qué chévere los híbridos. Y yo le decía a mi esposo, ahora es muy común tú ver la gente con esas imágenes en la ropa, ya por todas partes tú ves las niñas, las mujeres en sus camisetas, las imágenes de híbridos, o sea, ya como el adoctrinamiento ha venido cogiendo fuerza, entonces ya hay un aceptamiento, pero en el pueblo de Israel no puede estar ese aceptamiento. Quiero agregarle ahí que sí, es mejor. También es el mismo dios cananeo llamado él, porque dependiendo de la cultura cambian sus nombres, ¿no? Pero son los mismos deidades. Se desea ser el padre de los dioses y diosas en el panteón. Dice que más o menos habían 70 dioses allí, lo que cuentan, y que este dios tenía la barba blanca y un cetro en la mano, que se le llama el dios de las montañas, y que tenía su morada, o había una estatua, o había como un altar para este dios, en el monte de Amanús, en el norte de Siria. Vamos a ver en el juicio para la casa de Asael, lo encontramos en el libro de Amos 1, 4 al 5, porque aún dentro del juicio para Asael, también hay un juicio para un valle. Entonces, aunque no lo vamos a entrar a profundizar, pero sí podemos entender aún que aún este juicio también venía por causa del Dios que ellos servían. Amos 1, 4, 5 dice, donde nos habla del juicio de las naciones vecinas, dice, prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad,
y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Yahweh. Otra versión dice, bueno, el valle de Abén, que dice que destruirá a los moradores de ese valle, significa valle de maldad. Y Edén, casa de placer. Quiere decir que allí donde adoran esa deidad, aún dice Yahweh que la destruirá. Y destruirá a aquellos que adoran y moran, dice los moradores. Dice, se trata también de los nombres simbólicos de Damasco destinados a resaltar, bueno, la culpabilidad de los que habitan en este lugar. Y hay otra versión donde también la estudiaron, donde dice, abriré a la fuerza las puertas de Damasco, destruiré al que reina en Picat Abén y al que gobierna en Bet Edén, y los sirios serán llevados cautivos a Kir, lo dice Yahweh. Aunque parte de esta profecía ya se cumplió más o menos en el tiempo del rey Salmanasar III, lo encontramos en los anales, dice que parte de esto que él entró, incendió las casas, aún la casa donde vivía Asael, lo vemos, les voy a leer un poco de lo que dice los anales, registros. En los anales de Salmanasar III, rey de Asiria, en Segunda de Reyes 17:3, se registran sus campañas contra Siria, en las que se relatan sus victorias sobre Asael. En estos anales se le llama Asael plebeyo, porque literalmente significa hijo de nadie, seguramente debido a que no era de un linaje real, sino que había usurpado el trono de Damasco asesinando al rey Ben-Hadad II. Y una de estas inscripciones dice así: en el 18º año de mi gobierno crucé el Éufrates por 16ª vez. Asael en Damasco se fió de su numeroso ejército y convocó sus tropas en gran número, haciendo del monte Senir, un monte que mira el Líbano, su fortaleza. Luché con él y le infligí una derrota, pues maté a espada 16.000 de sus expertos soldados, le arrebaté 1.121 carros, 470 caballos de monta y su campamento. Desapareció Asael para salvar su vida, pero le seguí y lo sitié en Damasco, su residencia real. Allí talé sus jardines en el exterior de la ciudad y me fui. Marché hasta las montañas de Aurán, destruyendo, demoliendo e incendiando innumerables ciudades, y las arrebaté un botín imposible de calcular. Esto está en los anales de Salmanasar III, pero también en Reyes 17, donde dice que parte de ese juicio escrita en Amos se cumplió con este rey, que ejecutó el juicio en contra de Asael, y aunque fracasó el intento de tomar totalmente a Damasco, al parecer fue con Tiglat-Pileser III quien lo consiguió en los días del rey sirio Resín. Esta conquista completó la profecía que Yahweh había anunciado a través del profeta Amos. Bueno, continuamos entonces en el versículo 16. Y ya entonces aquí entramos a estudiar la vida de otros reyes. Dice reinado de Jorán de Judá. Vamos a ver varios reyes de este 16 al último versículo de este capítulo. Vamos a estar hablando de varios reyes. Entonces comienza reinado de Jorán de Judá en el versículo 16. Dice: en el 5.º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafá rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafá, rey de Judá. Entonces, en este primer versículo vamos a tener muy presente y claro que habían dos Joranes. Ya estaba reinando Jorán, rey de Israel, que fue un rey que reinó bastante años, dice que reinó 12 años, pero dice que a la vez en Judá estaba reinando Josafat, pero al mismo tiempo que Josafat estaba reinando tenía un hijo que también se llamaba Jorán, y dice que él comienza a reinar al lado de su padre. Eso se llama como una corregencia, y dice que reinó al lado de su padre más o menos 5 años. Cuando su padre muere, Jorán de Judá reina 3 años más para un reinado de 8 años, pero vamos a ver también este Jorán de Judá, que es el hijo de Josafat, también hizo para desviar aún más al pueblo
de la verdad, de los mandamientos, porque este era yerno de Acab. Entonces, Joram de Israel era hijo de Acab, y Joram de Judá fue el yerno de Acab. Por eso es que en estos versículos vamos a encontrar que el rey de Judá hizo los mismos pecados que hizo Acab, rey de Israel. ¿Por qué? Por ser yerno, y estaba casado con Atalía, y dice que Atalía pues fue su mayor influencia para que desviara al pueblo a todos los pecados que ya hemos estudiado. Digamos, no vamos a entrar a estudiar los pecados de Acab, porque eso ya los hayamos estudiado con nuestra pastora en Primera de Reyes, pero sí, digamos, cuando estos versículos nos enseñan que tanto Joram de Israel y Joram de Judá siguieron los caminos de Acab, nos enseña que cometieron los mismos pecados que Acab cometió desde el principio con el pueblo de Israel. Entonces, como para no confundirnos, porque son los mismos nombres, entonces tener presente: Joram, rey de Israel, hijo de Acab, que reinó sobre Israel durante 12 años, y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 9, 13, 25. 9, 13 al 25. Sí. ¿Verdad? Sí, mi pastor, por favor. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú, ¿sí? Esa es la muerte de este rey. O sea, en Segunda de Reyes 9:13, que es lo que nuestro pastor nos va a leer, es la muerte cuando muere a manos de Jehú, el rey Joram de Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú, en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel, por causa de Azazel, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Israel para curarse de las heridas de los sirios. Le habían hecho pelea, o habían peleado contra Azazel, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Israel. Entonces Jehú cabalgó y se fue Israel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Israel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerle y le diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo el rey: dice así, hay paz. Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. ¿Hasta dónde? Hasta el 25. Entonces envió otro jinete, en el cual, llegado a ellos, dijo el rey: dice así, hay paz. Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir también: este llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Israel. Entonces, bueno, pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, o sea, las costillas, y la saeta le atravesó el corazón, y él cayó en su carro. Y dijo Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Israel. Y acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de acá, su padre Yahweh pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Yahweh, y daré la paga a esta heredad, dijo Yahweh. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Yahweh. Ese es el acontecimiento de la muerte de Joram de Israel, que era lo que nos enseñaban también en la enseñanza pasada, acerca de cuando este rey muere. Joram de Israel, ya Valen nos enseñaba acerca de lo que significaba aún lo que fuera traspasar la espalda en su carro y eso. Ahora vamos a ver Joram, rey de Judá.
Dice que el rey de Israel llevaba 5 años cuando comienza a reinar Joram de Judá, que es el mismo Josafat. Aunque dice que Josafat fue un rey, entre comillas, bueno de Judá, dice que el Joram, su hijo, no fue así. Y eso lo vemos. Bueno, rey de Judá, hijo de Josafat, inició su reinado junto a su padre, era corregente. Joram estuvo asociado con su padre en el trono unos 5 o 6 años, en el año 854 al año 848. Antes de ser el único gobernante, reinó 8 años, y eso lo encontramos también en 2 de Crónicas 21. En Crónicas encontramos un poco más amplia la historia de estos reyes. Dice que se casó con Atalía, una hija de Acat, y la acompañó en la adoración de Baal. Como su suegro había seguido a Jezabel, después de la muerte de su padre Josafat, Joram asesinó a sus 6 hermanos y a otros príncipes de Judá. Esposo de Atalía, hija de Acat, Atalía incitó a Joram, su esposo, a hacer lo que era malo delante de los ojos de Yahweh durante sus 8 años de reinado. Atalía también, al igual que su madre, derramó sangre inocente sin escrúpulo cuando su hijo inicuo Ocosías murió después de haber reinado tan solo 1 año. Entonces, está Josafat, comienza a reinar Joram de Judá como corregente con su papá, pero luego, los 8 años que Joram muere, se levanta Ocosías, hijo de Joram de Judá, y solo reina 1 año, que para ese entonces es cuando lo que nuestro Paz nos leía, ya estaba Ocosías reinando, porque para la muerte del rey de Israel de Joram, ya el rey rey de Israel, ya Joram, rey de Judá, había muerto. Entonces dice que exterminó a todo el resto de la línea real. O sea, fue tremendamente malvado. Dice que mató a todos sus hijos, a todos sus hermanos, 6 hermanos. Dice que exterminó a todo el resto de la línea real, con la excepción de Joás. Para entonces era un niño, Joás, de tierna edad, a quien habían escondido el sumo sacerdote y su esposa, que era una tía. Inmediatamente después, Atalía se proclamó reina y gobernó 6 años. Los hijos de Atalía, dice que robaron del templo de Yahweh sus cosas santas y las ofrecieron a Baal, porque eso está en 2 de Crónicas 24:7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Yahweh, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Yahweh. Entonces, digamos que es un paralelo entre los 2 reyes, quienes fueron y como en qué tiempo y lo que hicieron. Entonces, ambos hicieron desviar al pueblo en los mismos caminos de Acat, uno por ser hijo de Acat, el otro por ser yerno. Dice en el versículo 19, 2 de Reyes 8, con todo eso Yahweh no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces, ¿dónde está esa promesa? Que dice que había prometido darle lámpara a él. La encontramos en 1 de Reyes 11:36, que eso también ya nos lo enseñaba, creo que mi Juan, nos enseñaba Reyes 11, y entendemos también, ya como hemos aprendido a través de los siervos, que no es textual como se lee por amor a David, sino vamos a entender qué es lo que decía esta promesa. 1 de Reyes 11:36 dice, y a su hijo daré las 2 tribus que quedan, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí, en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, cuando dice que no es textual, que es por amor a David, sino que es por amor al linaje de la casa de Judá, nuestro amado Mesías, habrá siempre luz, que es lo que significa lámpara. Luz y esperanza todos los días. Dice que delante, cuando dice la promesa delante de mí, ese delante nos enseña desde la eternidad pasada en dirección a una eternidad futura, que es la Nueva Jerusalén. Por eso dice que él escogió a Jerusalén como su ciudad santa, no haciendo referencia solo al territorio literal acá en la tierra, sino a la Nueva Jerusalén para su pueblo, porque dice para poner
Y ese poner en una referencia hebrea nos enseña que es afirmar. Entonces, para afirmar las promesas de identidad como pueblo dadas a Abraham, Isaac y Jacob para su pueblo Israel. Eso es lo que nos quiere enseñar este versículo 19, que quedaría entonces: por amor al linaje de la casa de Judá, nuestro Mesías habrá siempre luz, esperanza todos los días delante, desde la eternidad pasada en dirección a una eternidad futura, la nueva Jerusalén, para afirmar las promesas de identidad como pueblo dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Eso ya lo hemos aprendido, ¿verdad? En nuestra casa ya nos han enseñado que no era literal por amor a David, sino al linaje de la casa de Judá. En el versículo 20 nos dice: en el tiempo de él se reveló, o sea, en el tiempo del rey Jorán de Judá, se reveló. Estamos viendo Jorán de Judá. Lo que hicimos anteriormente fue un paralelo, pero estamos estudiando Jorán, rey de Judá. Dice que en este tiempo se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron reyes sobre ellos. Entonces, Edom, ¿por qué porque dice que se rebeló Edom? ¿Quién era, o ese territorio, por cuánto tiempo habían estado como subyugados a Judá, y en qué momento se rebela, cumpliéndose también una palabra profecía a Edom? Dice que Edom es del estado de Edom, que los edomitas eran pues descendientes de Saúl, hijo de Isaac y hermano de Jacob. La palabra Edom significa rojo en hebreo, color que representa las características de su carácter. También lo que él iba a hacer era de color pelirrojo, también por su carácter de violencia y guerra que iba a hacer en contra del pueblo de Israel. Pero también dice que el color caracterizaba los paisajes que habían en la tierra de Edom, porque era una tierra donde había muchas minas. Y era una de las razones por la cual Judá también pues le servía o le convenía tenerla subyugada o tenerla gobernando, sí, como subyugada sería, amigas, subyugada, porque ellos tenían beneficio a causa de los minerales que sacaban de la tierra de Edom. Entonces dice que esta tonalidad también viene por los depósitos del color cobre, de las cuevas, de las minas de cobre que habían en la tierra de Edom. Entonces dice que también el color hace alusión a todo esto que sacaban. Provenían de las minas que tenían en sus territorios y fue explotado en la región durante milenios, y en especial cuando la zona estuvo bajo el dominio de Egipto o egipcio. La producción se volvió más eficiente justo cuando los egipcios entraron en esta región. Los edomitas desarrollaron protocolos de trabajo precisos que les permitieron producir una gran cantidad de cobre con un mínimo de energía. Entonces dice que en el tiempo en que los egipcios tomaron y entraron a la tierra de Edom, que ellos, como eran de los primeros beneficiados también, los egipcios introdujeron una tecnología que les ayudaba a sacar una producción mayor de sus minas de este cobre a un tiempo menor. Dice que ellos innovaron tecnologías en esta región. Sin embargo, los faraones de Egipto se retiraron en el año 1140 y, sin embargo, la fundición de cobre continuó y siguió utilizándose en la tecnología egipcia. Después, gradualmente, fue mejorando su rendimiento. Entonces, es una de las razones también por qué Judá le convenía tener subyugado a Edom. Sin embargo, para el tiempo de Jorán, rey de Judá, Edom queda libre de esa opresión. Aunque dice que no los pudieron como acabar, destruir, pero sí pusieron un rey en Edom y comenzaron como a gobernar de una manera independiente. Y eso también se ve cumplido con una palabra dada en Génesis 27:39, donde dice: Isaac su padre le dijo, toma, tu casa será la riqueza de la tierra y el rocío del cielo de arriba. Vivirás por la espada y servirás a tu hermano. Esa palabra fue dada a Edom. Vivirás por la espada y servirás a tu hermano. Hasta ese momento se estaba cumpliendo. Serviría a Judá. Pero cuando te liberes, sacudirás su yugo de tu cuello
Y eso lo vemos en Segunda de Crónicas 21:8, cuando Edom se liberó del yugo de Judá. Segunda de Crónicas 21:8, que dice así: en los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de su carro. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Yahweh de sus padres. Entonces acá dice que Edom se libra, cumpliéndose, Bereshit 27, se libra del yugo de su hermano, aunque dice que pues por poner ya como un gobernante y comenzar a gobernar de una manera independiente. Otra razón por la que Edom, digamos, era como atractivo para que fuera subyugado era porque había allí una ciudad que se llamaba Ezion Geber y tenía un puerto que era muy importante aún en el tiempo de Salomón, porque habían allí como una ruta para las expediciones. Entonces, por eso era como que Joram de Judá se resistía a perder el dominio de Edom, porque eso le iba a quitar los beneficios pues monetarios, financieros para Judá. Los pecados de Joram. Entonces dice que levantó altares para la adoración de Baal. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 21:11. Dice, además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá. Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Entonces, todo esto se menciona en los pecados de Jeroboam de Judá en 2 de Crónicas, pero también nos menciona los juicios, porque en el versículo 23 de 2 de Reyes 8 dice, los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Ocosías su hijo. El juicio que se le vino a Joram de Judá está escrito en 2 de Crónicas 21:16, donde dice, durante una invasión de los filisteos, ¿estamos ahí? ¿Sí? Tenemos toda la Biblia ahí. 2 de Crónicas 21:16, donde dice, durante una invasión de los filisteos y tribus del noreste de Arabia, Jerusalén fue saqueada, así como también el palacio, y el arrey real, con todos sus hijos, excepto los menores, fueron llevados cautivos. Finalmente, una enfermedad intestinal incurable lo atormentó durante los 2 años de su vida. Murió sin ser lamentado y fue sepultado en Jerusalén, pero no en las tumbas reales. Entonces fue el juicio que vino por causa de su maldad, porque dice que fue más perverso, aunque de la casa de ese linaje fue el más perverso. Pero dice que cuando sube los filisteos, saquearon todo el palacio real, mataron y llevaron sus hijos menores cautivos, y finalmente él dura enfermo en una enfermedad intestinal, y dice que luego él muere, pero que ni siquiera fue sepultado en las tumbas reales, o sea, ni siquiera fue contado como dentro de los reyes, sino que dice que nadie lamentó ni siquiera su muerte, a causa de la maldad y del yugo que él puso más al pueblo de Judá por causa de sus alianzas y de los pecados que él hizo. Y continuamos ya para finalizar en 25, Segunda de Reyes 8:25, donde nos habla acerca del reinado de su hijo, Ocosías, que aunque fue tan solo un año, también dice que fue muy malo. Dice, en el año 12 de Joram, rey de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Dice que Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar
y reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel, que anduvo también en los caminos de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh como la casa de Acab, porque pues era nieto de Acab. Y fue a la guerra con Joram de Acab, a Ramón de Galaad contra Hazael de Siria, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramón cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Entonces, muere Joram de Judá, se levanta Ocosías, que era el hijo de Joram, pero dice que él hizo lo mismo que hizo Joram, rey de Israel. O sea, los mismos caminos, los mismos pecados, no corrigió nada, sino que por el contrario, más llevaba al pueblo a la decadencia y más aproximaba al pueblo al juicio. Dice que como él era amigo de Joram de Israel, o eran pues allegados, cuando Joram de Israel fue atacado por Hazael, lo que nos leía nuestro pastor, dice que entonces Ocosías fue a verlo, pero estando allí, también Hazael lo mató a él, por eso reinó solamente un año, porque también lo hirió. Y también dice, Jehú actuó como el ejecutor designado por Yahweh al matar a ese hombre que se asoció con la casa condenada de Acab, Ocosías. A este hombre también se le llama Azarías en 2 de Crónicas 22. Y bueno, aunque sabemos que ya después se estudia, pero digamos que aunque Jehú fue el instrumento para matar tanto a Joram de Israel y a Ocosías de Judá, más adelante en el libro de Oseas vemos que también hay un juicio en contra de Jehú, cuando en Oseas capítulo 1 vemos, dice que por esos pecados vendrá juicio a la casa de Jehú, que se cumple casi hasta la 5ª generación. Dice que se mantiene después de la 4ª, 5ª generación es que venía el juicio para la casa de Jehú. Al citar y expresar todos estos reyes, o la expresión de todos estos reyes anduvieron en los caminos de Acab, siendo la cabeza de estos movimientos y entendiendo que acá representa un sistema político y Jezabel un sistema religioso, nos enseña que estos reyes actuaron bajo el mismo dominio e influencia en los que fueron influenciados Acab, adorando a Baal, quitando todos la verdadera adoración y dando continuidad a la apostasía de la adoración, cosa que actualmente continúa y continuará pues hasta la venida de nuestro amado Yeshua. Y ya lo que hablábamos, solo que se presenta con diferentes nombres, diferentes leyes, ideologías, demonologías, tomando formas nuevas para seguir llevando a la humanidad enceguecida y destruida. Después de todo este estudio, pues aprendemos que siempre ha operado el mismo sistema de enemigos en contra de la verdad y el pueblo, solo que cambia pues su manera y su forma de presentación. Entonces es una advertencia para nosotros como pueblo de Israel, pues seguir cuidando la verdad, lo que el Padre ha implantado en esta casa, su palabra, y estando muy atento a todas las advertencias y cada mensaje que el Padre permitió a través de los siervos para abrirnos los ojos a un futuro, porque esto es hermoso aprender todo y pues lo tenemos ya escrito, ¿sí? Pero el futuro, aunque para nosotros digamos también Yahweh ya dejó escrito el futuro, la profecía, pero a veces el pueblo no entiende. Entonces es como prestar atención a cada mensaje, a cada instrucción, cada enseñanza a través de los siervos. ¿Para qué? Para que los ojos cada día estén más abiertos, para no desviar ni contaminar pues la verdad del Padre en nuestras vidas, sino guardar el verdadero mensaje. Y pues a la final seguir teniendo esa verdadera reverencia, adoración y conocimiento pues hacia nuestro Eterno, y no creyendo que estamos bien, mentiras que estemos bien, pero bien alejados de la verdad. Pero como decían nuestros siervos, esto todo es una decisión de cada uno, porque todo está, como lo aprendíamos en el capítulo 4,
está la palabra, está el alimento, está el agua, pero cada uno es quien decide. Entonces ese era pues el mensaje de Segunda de Reyes, capítulo 8. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido de mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia, anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Shalom!